Me dirijo a los guardias republicanos y amigos de la Guardia Republicana en el Perú y el mundo. Soy el coronel en situación de retiro de la Policía Nacional, Roberto Hernán García Ríos. Mi origen es la Guardia Republicana del Perú. Y antes de hablar acerca de mi persona, sería interesante que toquemos el tema de la Guardia Republicana. La Guardia Republicana del Perú, como siempre lo repito en mis pequeñas charlas, es una institución centenaria y más que centenaria. Floreció en el siglo XX. Tuvo unas raíces históricas en el siglo XIX y además, y esto tal vez sea lo más maravilloso, nos permitió vivir un centenario inolvidable en el siglo XXI. Les decía que la Guardia Republicana tuvo raíces históricas en el siglo XIX, al igual que todas las instituciones policiales del Perú, al igual que la Fuerza Armada. Y la primera noción de organización policial que tuvo el Perú se dio el 14 de abril del año 1852, cuando gobernaba el Perú José Rufino Echenique. Él reunió los dispersos cuerpos de policía que existían en ese momento, incluidos los serenos y celadores. Los serenos y celadores provenían desde la época de la colonia y tenían un origen español, y los unió en un solo cuerpo, al cual denominó Cuerpo de Gendarmes, no Gendarmería Nacional, Cuerpo de Gendarmes, dedicada exclusivamente al mantenimiento del orden público. Paralelamente siguió existiendo la Guardia Nacional y, lógicamente, las Fuerzas Armadas, que en ese momento estaban integradas por el Ejército peruano y por la Marina de Guerra del Perú. En ese mismo siglo, en el año 1973, se dio una de las más grandes reformas que se ha dado en el Perú, y quién sabe en toda Sudamérica, siglo XIX. En esa época el presidente José Pardo dio una de las disposiciones más grandes, les repito, que se ha dado en el Perú. Ni siquiera en el siglo XX ni en el siglo XXI se ha dado una reforma como se dio en esa época. Él dividió a los cuerpos que tenían vinculados con la seguridad pública en tres grandes ramos. Primero, organizó el vecindario. Y para organizar el vecindario, así los vecinos de cada barrio de Lima se organizaron de una manera especial, algo que ahora es tan buscado en estas épocas. En cada barrio designó un alcalde de barrio. Ese alcalde de barrio designaba a sus guardias urbanos. Los guardias urbanos se diferenciaban del resto de la población porque llevaban un sombrero con unas letritas en el sombrero que decían GU, y en su placa, en su casa tenía una plaquita de 10 por 7 centímetros que también decía GU Guardia Urbana. Y todo su trabajo era en coordinación permanente con el comisario de policía, que ya existía en esa época, el comisario de policía. La segunda gran división creó las fuerzas especiales de policía. Creó, por ejemplo, la guardia de parques, la guardia de teatros. Creó lo que ahora se conocen como vigilantes privados, ¿no? También lo creó en esa época. Creó la guardia de cárceles, la guardia de puertos. Y eso lo hizo, fíjense, en el siglo XIX, en la segunda mitad la segunda parte del siglo XIX, el año 1973, aunque oficialmente empezó a tener vigencia en abril del año 1974. Y luego ratificó la existencia de la gendarmería y nace,
Fíjense, en el año 1973, la Guardia Civil, casi con las mismas funciones que tuvo hasta el día que desapareció el año 1988. Entonces, vemos pues que las raíces históricas de la policía peruana y de la Guardia Republicana del Perú está en el siglo XIX. Luego llega el siglo XX. El siglo XX halla al Perú en pleno auge, con mucho dinero, pero también con mucha corrupción. El 4 de julio del año 1919 se da en el Perú un golpe de Estado. El Perú, a lo largo de su historia, ha tenido múltiples golpes de Estado. Empezamos desde que se inició la República, siguió durante toda la República en el siglo XIX, en el siglo XX, y hasta en el siglo XXI nos quisieron dar golpe de Estado, imagínense. O sea, el golpe de Estado ha sido parte de la historia, los golpes de Estado han sido parte de la historia del Perú. Pues bien, el 4 de julio, Augusto B. Leguía, que había vuelto del extranjero, da un golpe de Estado. Y la fuerza principal que lideró este golpe de Estado fue el batallón de gendarmes número 1, que estaba acantonado en su cuartel de Santa Ana, la Plaza Santa Ana, que ahora se llama Plaza Italia, y tenía su cuartel en la cuadra 1 de la calle Sacramento. Hoy es la cuadra 5 del Quirón Guanta o Huancayo. Y hoy en ese lugar se levanta un colegio, el Colegio Héroes del CENEPA. Pues bien, ahí tenía su cuartel el batallón de gendarmes número 1, y desde ahí partió, junto con Florentino Bustamante, que era el segundo jefe del batallón de gendarmes número 1, había depuesto al primer jefe y él ya era el jefe en la práctica, marchas a Palacio de Gobierno y toman prisionero al presidente Pardo y a todos sus ministros. A las 6 de la mañana se aparece en Palacio Augusto B. Leguía, acompañado, ¿saben por quién? Por el brujo de los Andes, por Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Que fue uno de los personajes que apoyó a Augusto B. Leguía. Entonces, al amanecer ya del 4 de julio llega Augusto B. Leguía a Palacio. Antes de llegar a Palacio es detenido por un alférez del ejército y él lanza su el primer santo y seña de su gobierno. Él dice: alto, ¿quién vive? Y él dice: Patria Nueva, porque así se llamó su gobierno, Patria Nueva. Terminaba el gobierno de los civilistas, el gobierno aristocrático del Perú, y empezaba un nuevo gobierno. Ojo, que Augusto B. Leguía también pertenecía a la aristocracia limeña. Pues bien, da el golpe de Estado y un mes y 3 días después crea el Regimiento Guardia Republicana, así se llamó, ¿no? Regimiento Guardia Republicana, en base a ese batallón de gendarmes número 1. Entonces, ¿dónde quedaba la sede de esa naciente institución? Quedaba en el cuartel de Santa Ana, en la Plaza Italia, en la calle Sacramentos, número 1. Muy bien, entonces se crea el Regimiento Guardia Republicana y su primer jefe, cosa curiosa, ¿no? El que comandaba la Guardia Republicana se denominaba primer jefe, ¿no?, del Regimiento Guardia Republicana. Fue Florentino Bustamante. Él estuvo hasta el año 1923 como jefe del Regimiento Guardia Republicana. Pero la institución durante esos primeros años estaba muy alimeñada. Más sus actividades las realizaba en Lima: seguridad del Palacio de Gobierno, seguridad del Congreso, seguridad de instituciones públicas y algunas otras funciones que le encomendaba el gobernante de turno, que en este caso era Augusto B. Leguía. Pero como saben ustedes, Augusto B. Leguía fue depuesto por un golpe de Estado que le dio ¿quién?
el comandante Luis M. Sánchez Cerro, que se sublevó en Arequipa y marchó hacia Lima, y Leguía estaba ya retirándose hacia Panamá en un barco. Sánchez Cerro ordena detener a Leguía y lo manda al Panóptico. Antes estuve en el frontón, ¿no? Lo manda al Panóptico y ahí termina sus días Augusto B. Leguía, pobre, triste y pesando 30 kilos. Pues bien, Augusto B. Leguía termina así su vida y fíjense, el 3 de septiembre del año 1931, después que había sido depuesto Augusto B. Leguía y cuando gobernaba al Perú una junta de notables presidida por David Sabanés Ocampo, el 3 de septiembre la institución fue disuelta. Prácticamente desapareció y el personal de tropa, que así se llamaba en esa época, el personal subalterno, pasó a los cuerpos de seguridad que existían en esa época todavía. Y los oficiales volvieron a sus cuarteles, ¿no? Porque la mayoría era de procedencia, no la mayoría, todos eran de procedencia del ejército peruano, pero hubo algunos que no se contentaron con eso y fueron en busca de uno de los últimos primeros jefes que había tenido la Guardia Republicana, que era el teniente coronel del ejército peruano, que llegó a coronel de administración del ejército, Enrique Eleazar Hermoso Méndez. Lo fueron a buscar a su casa y para nuestra suerte, porque a veces la vida, la suerte influye mucho en la vida de las instituciones y de las personas. Para suerte nuestra, o de los republicanos que estaban en ese momento, Herboso era compadre espiritual del futuro presidente del Perú, del electo presidente Luis M. Sánchez Cerro. Y cuando lo fueron a visitar, él hizo un juramento, Sánchez Cerro, le hizo un juramento a los republicanos que estaban ahí reunidos y a Herboso. Él le dijo: juro por la cruz de mi espada que el primer decreto supremo que firmaré cuando asuma la presidencia de la Guardia Republicana será el de reorganización de la Guardia Republicana y devolución de su bandera, que su bandera también había sido secuestrada, ¿no? Y efectivamente, el 8 de diciembre del año 1931 asume la presidencia de la República Luis M. Sánchez Cerro, y uno de los primeros decretos, no sé si fue el primero que firma, fue el de reorganización de la Guardia Republicana. Y ya el cuartel que quedaba en Sacramento ya había sido ocupado por tropas del ejército. Entonces, ¿qué hacían los republicanos, el personal subalterno de tropa? ¿Qué hacía nuestra banda de músicos que había pasado a la Guardia Civil? ¿Dónde se iban a alojar? Entonces les dieron como cuartel la Quinta de Presa. Ojo, se llama Quinta de Presa. Algunos dicen que vivió ahí Micaela Bastilla, la Capicholi, pero eso no es enteramente cierto, ¿no? Entonces, ahí fueron trasladándose los primeros republicanos. Y el 5 de febrero es una fecha importante en el calendario, no solo de la Guardia Republicana, sino de otras instituciones, ¿no? El 5 de febrero de 1932, en la Escuela de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil, o en esa época solo era la Guardia Civil, se procedió a la devolución de la bandera de guerra de la Guardia Republicana. Y ese día se produjo uno de los desfiles, creo yo, sin temor a equivocarme, más extraordinarios que ha tenido Lima. Las tropas de la Guardia Republicana salieron de la Escuela de Oficiales de la Guardia Civil, cruzaron toda Lima, pasaron por Palacio de Gobierno, donde salió Sánchez Cerro, a aplaudirlos, tomaron Girón Trujillo, cruzaron el puente, doblaron hacia la izquierda, hacia Francisco Pizarro, entraron por una pequeña calle, avenida, pequeñita calle, que también tendrían que visitarla, que se llama la calle Presa, y de frente dieron al cuartel de la Quinta de Presa, allí en el Rima, y ahí empezó otra historia de la Guardia Republicana.